Sí, muy bien. Entonces, como les comentaba, hoy no vamos a hablar de cuarentena. Hoy no vamos a hablar de cuarentena, hoy no vamos a hablar de confinamiento. Es muy oportuno, la verdad. Me gustó mucho la reflexión de Jamie de la semana pasada, ¿no? Diciendo que Dios está con nosotros en las pruebas, que es parte del plan de Dios, es algo que nos fortalece la cuarentena, es algo que nos hace más vivos. Este confinamiento, este tiempo de pruebas, de luchas, es algo que nos acerca más a Dios. Entonces realmente es un plan de Dios, no solamente para la iglesia, pero también para la humanidad, para que lo busquen, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar en Juan, capítulo 6, versículos 51 al 69. Este va a ser nuestro texto base. Está en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 69. No pudimos poner las letras de las canciones, tampoco pudimos exponer los versículos, pero creo que todos en sus casas tienen sus Biblias, en celular, donde quiera que puedan, pues que puedan acompañarme en la lectura. Pues la cuarentena es un tiempo oportuno para reflexionar acerca de esto, ¿no? Del tipo de evangelio que estamos viviendo. De lo que va a hablar el capítulo 6 de Juan, versículos 51 al 69. ¿Eh? Vamos a ver que muchos se interesan por el evangelio únicamente como fuente de bendiciones terrenales. Sin embargo, hay muchas personas que necesitan escuchar las palabras de vida eterna que Jesús proclama. Las bendiciones y provisiones son para aquellos que deciden tener una vida de intimidad con el Señor. Pero el anhelo por ellas no debe ser superior a la búsqueda de una vida de intimidad con el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 51 al 69. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿eso los ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, estos son los versículos del texto base que vamos a reflexionar un poco en esta mañana. Y bueno, pues déjame contextualizar un poco este pasaje. Se da posteriormente a la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, realizado por Jesús para alimentar más de 5,000 hombres, además de mujeres y niños, ¿no? Jesús enseñaba a los judíos acerca del pan vivo de Dios que desciende del cielo, y los animaban a seguirle, no porque los había alimentado como parte de la multitud, sino porque necesitaban alcanzar la vida eterna por medio de aquel a quien el Padre había enviado, es decir, el propio Jesús. Sus oyentes, por otro lado, a pesar de haber contemplado los milagros de Jesús, les pedían más señales para poder creer
creer que él era realmente el Cristo. Los judíos argumentaban que Moisés había sido enviado por Dios porque las señales lo acompañaban. En este caso, por el maná en el desierto, que tenemos en el capítulo 16 de Éxodo, ¿sí? Ahí habla de la provisión de Dios a través del maná del cielo por medio de Moisés. Entonces los judíos estaban cuestionando a Jesús si realmente eres el Cristo, queremos ver señales, queremos ver milagros, prodigios, como si no fuera suficiente el que Jesús acabara de hacer con la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces Jesús les afrontaba diciendo que el maná enviado por Dios era algo perecedero y momentáneo, por lo que deberían buscar aquello que les diera vida eterna. Entonces, por esta razón vamos a ver que al final de lo que leímos, los discípulos dicen duras de esta palabra, porque tenía el milagro realizado a través de Moisés, como en el maná, como algo extraordinario, como algo grande, y Jesús estaba menospreciando porque decía que este maná era perecedero. Fue algo milagroso, fue algo grandioso, pero era perecedero. La gente tenía que buscar aquello que no era perecedero, sino era eterno. ¿Sí? En el versículo 51 empieza con una de las pocas declaraciones abiertas de Jesús acerca de sí mismo. En pocos textos bíblicos vamos a ver Jesús hablando de sí mismo, que era el Cristo, que era el pan de Dios, que era yo soy. En pocos versículos contemplamos Jesús hablando de sí mismo así de manera muy abierta. Siempre trataba de hablar de el Hijo del Hombre vendrá o algo así. Hace referencia a su cuerpo y sangre, los cuales serían entregados en la cruz por los pecados de la humanidad. De manera que aquel que comiera y bebiera de él no volvería a tener hambre ni sed, sino que tendría vida eterna y sería resucitado en los días postreros. Esta era la promesa de Jesús para su pueblo. Obviamente Jesús no hablaba de manera literal, estaba hablando de manera simbólica, ya que para los judíos beber sangre era algo repugnante. Tenemos esto en la ley, por ejemplo, en Levítico capítulo 17, el 10 y el 11, habla de la prohibición de no comer sangre, ¿no? Pero comer el pan y beber la sangre de Jesús en estos pasajes significa creer en Cristo y comprometerse por completo al Evangelio, unir su vida con la de Él. Lo que realmente quería Jesús era que el pueblo entendiera que el reino de Dios va mucho más allá que un suplimiento de comida y bebida. En Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo. Muchas personas están buscando de Dios para que sean suplidas sus necesidades terrenales, para que tengan dinero para pagar la cuenta de luz, para tener comida, para tener bendiciones en la tierra, cuando el principal mensaje de Jesús es una vida eterna con el Padre. El principal propósito de Jesús venir a la tierra no era solamente darnos el pan, darnos de comer, darnos de vestir, darnos de beber. Es importante y Jesús lo hizo seguramente. Pero mucho más importante que eso son las palabras de vida eterna que trae Jesús para nosotros. El mensaje de Jesús, a pesar de ser algo relativo a su obra redentora, pareciera no ser agradable a los oídos de este pueblo. Ellos esperaban un rey que cumpliera sus caprichos, sus necesidades humanas y terrenales, que les masajeara el ego y que los librara del yugo romano. Eso es lo que querían los judíos. Por eso no estaban interesados en el discurso de Jesús y estaban menospreciando la oportunidad de tener vida eterna y en un reino superior al terrenal. Lo que el Señor les proponía parecía locura. Recordemos que en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice que la palabra de la cruz es locura para el mundo. Es locura para aquellos que tratan de entender el Evangelio por medio del conocimiento humano. También en 1 Corintios, pero en el capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él es locura. Las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. Entonces el Evangelio solo puede ser entendido mediante el Espíritu. Grandes pensadores, filósofos, científicos tratan de entender la Biblia a la luz del conocimiento humano. Por eso les parece locura. Pero alabado sea Dios, porque este privilegio fue dado a ti y a mí, personas sencillas que fuimos convencidas por el Espíritu Santo de Dios acerca del amor de Cristo expresado en la cruz, conforme vemos en el versículo 65 del texto base.
Por otro lado, haber aceptado el Evangelio no nos convierte en personas mejores que los judíos, porque al igual que ellos, muchas veces escuchamos palabras duras o difíciles de entender de parte de Dios y nos desanimamos, nos rebelamos. Otros, quizá, hagan lo mismo que los judíos, abandonen a Cristo. Y esto ocurre porque no lo buscaron por los motivos correctos. Esta palabra dura, que dice en el versículo... a ver cuál era el versículo que hablan los... voy a buscar, el versículo. Aquí, en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En otra versión, la palabra dura significa difícil de entender. ¿Sí? Entonces, esas palabras duras o difíciles de entender solo pueden ser reveladas por medio del Espíritu Santo. Si tratas de entender el Evangelio a través del conocimiento humano, no podrás hacerlo. Pero como les comentaba, no somos mejores que los judíos porque cuando escuchamos palabras duras o difíciles de entender, nos rebelamos contra Dios. No queremos creerle, no queremos escucharle. Pero todo eso se basa en el tipo de intimidad que tenemos con el Señor. Si tenemos mucha intimidad, si conocemos bien al Señor, vamos a aprender a recibir palabras duras y palabras ligeras. Porque sabemos en quién creemos, porque sabemos quién es Dios en nuestra vida. Cuando nuestra relación con el Señor es superficial o los cimientos de esa relación no están bien puestos, es muy fácil que todo se rompa por motivos superfluos. Es difícil recibir uno del Señor, claro que sí. Es difícil no recibir algo que tanto deseamos. Es difícil no entender siempre los motivos por los cuales algunas cosas pasan en nuestra vida. Pero tenemos que entender que Él es aquel que tiene dominio sobre toda la tierra. Su voluntad y sus pensamientos son más elevados que los nuestros, conforme menciona Isaías 55, versículos de 8 a 10. Es importante buscar a Dios por quien Él es y no por lo que puede dar. He escuchado muchos mensajes en esta cuarentena acerca de las bendiciones terrenales de Dios, que Él suplirá nuestras necesidades, que te va a bendecir y no sé qué. Claro, yo estoy de acuerdo que es parte de la naturaleza de Dios bendecirnos, protegernos, ayudarnos, prosperarnos. Eso es natural de Dios, es algo que Él hace de manera sin distinción. Y claro, son las consecuencias de una vida de intimidad con el Señor. Pero creo que este tipo de mensaje distorsiona un poco del Evangelio, porque hace con que las personas lo busquen únicamente por los beneficios que pueden traer aquí en la tierra. El Evangelio va mucho más allá que esto. Y no podemos predicar este tipo de mensaje sin antes mencionar que Jesús ofreció su cuerpo en la cruz del Calvario para darte, en primer lugar, la salvación y luego las bendiciones espirituales y terrenales, que son consecuencias de la salvación. Es necesario tener muy en claro que el mayor regalo de Dios es la salvación. Y eso era lo que Jesús estaba ofreciendo a los judíos. Pero los judíos estaban mucho más interesados en el pan y en el vino, en la comida y en la bebida, que en la salvación, que en la vida eterna. Y nosotros no podemos actuar igual que estos judíos. Tenemos que buscarle a Dios porque Él es digno de toda alabanza. Él es el creador. Él es aquel que ha creado todas las cosas para que tú puedas disfrutar de ellas. Tenemos que buscar a Dios porque Él nos ofrece la vida eterna. Su mayor preocupación es que la humanidad reconozca a Él como Señor y Salvador. Su obra maestra es la redención de nuestros pecados. Esto fue su grande obra. No fue la multiplicación de los panes, no fue el maná en el desierto, no fue la cura de un ciego, no fue la cura de un cojo. Su obra maestra es la redención de nuestros pecados. Este tiene que ser nuestra motivación para seguirle. Esta tiene que ser nuestra motivación para seguir bendiciendo al Señor, seguir sirviéndole, porque el Señor me salvó a mí y a ti para esto, para que demos testimonio de quién es Él en nuestras vidas.
y no por lo que puede hacer a nivel terrenal. Existen muchas filosofías inefectivas en el mundo, muchos dogmas religiosos sin un Dios involucrado en ellos, y les aseguro que estos no funcionan. Lo que hace del Evangelio funcional y capaz de transformar la vida del hombre es la sinceridad con la que buscamos a Dios. Es la motivación correcta a seguir a Jesús. Es la intención de tener una vida agradable y comprometida con Dios, conforme dicen los versículos 56 y 57 del texto que acabamos de leer. Y estos requisitos no se cumplían para los judíos en aquella ocasión. El Evangelio funciona en nuestras vidas en la medida en que nos comprometemos con él. Si vivimos un Evangelio raso, gozaremos poco de los beneficios del cristianismo. Si no somos comprometidos con el Señor, no podemos gozar por completo de su gracia. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de las bendiciones. Finalmente, algo que me llama mucho la atención en el pasaje leído se encuentra en los versículos 67 al 69, donde Jesús confrontaba duramente a sus discípulos también, cuestionándolos si quieren ir con los demás y abandonar su fe. Pero Pedro contesta firmemente que lo seguía porque había creído y conocido que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. No importa dónde busques, no importa dónde estés buscando alguna palabra que te masajee el ego, no puedes estar buscando palabras que vengan de parte de hombres. Tienes que buscar las palabras de vida eterna de Dios. Muchos que se encontraron con Jesús en el Nuevo Testamento, al escucharlo, percibieron que sus palabras traían vida eterna, transformación, arrepentimiento y gran gozo. En este día somos confrontados a reflexionar acerca del Evangelio que vivimos. El Señor vino a traernos palabras de vida eterna, remisión de pecados, restauración de la comunión con el Padre, en fin, un Evangelio que transforma la condición pecadora del hombre en hijo redimido. Es mucho más importante recibir a Jesús como el pan que desciende del cielo, que apenas seguirlo por las bendiciones terrenales que nos pueda dar. Nosotros decidiremos si queremos gozar de los beneficios espirituales del Evangelio desde aquí hasta la eternidad, como Pedro y algunos discípulos, o si queremos seguir a Jesús únicamente para recibir las bendiciones terrenales, menospreciando su obra redentora como hicieron los judíos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Este es un versículo que nos ayuda a elegir a seguir a Cristo por los motivos correctos. Pero cabe a ti y a mí decidir si queremos gozar de la eternidad con el Señor o si solamente nos interesa tener una vida bendecida en la tierra. Entonces te animo en esta mañana a ponerte a cuentas con Dios. Sé que la situación es difícil, sé que los tiempos son difíciles. Claro, estamos preocupados con nuestra familia, estamos preocupados con el suplir de nuestras necesidades, pero tenemos que tener muy en claro que el seguir a Dios no es solamente por sus bendiciones terrenales. Tenemos que seguir a Dios igual que hizo Pedro, o sea, por el motivo que tuvo Pedro. Porque ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces tenemos que seguir a Dios porque hemos creído y conocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues que Dios los bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas.